espectacular. Ya está, sí, cuando... Bueno, perfecto. Arrancamos nomás. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por concurrir a esta charla por Zoom. Muchas gracias a nuestro invitado, Ope Pasquet. Para los que no conocen a Ope, Ope es diputado, está en esto de la política, si no me equivoco, no me quiero equivocar, Ope, desde el periodo o sea, pre salida democrática, o sea, estuviste ahí luchando la salida democrática, ¿puede ser? Sí, claro. Y me voté por primera vez en el plebiscito del 80. Ahí ya estábamos militando con Tarío y lo que después fue el grupo que después fue de Libertad y Cambio. Bueno, así O que sea que hace rato que estamos en la vuelta. bueno, hace rato, pero está, seguís acá en la lucha, lo cual es claramente admirable. Así que bueno, la idea un poco es que OPE conmemorando el aniversario de Valle Ordóñez, nos cuente un poco sobre él, sobre su obra, sobre la vigencia de Valle Ordóñez, su legado, y que luego quienes tengan preguntas levantan la mano y le preguntan sin problema a OPE. Así que bueno, OPE, todo tuyo. Buenísimo, muchas gracias, Bauti. Gracias a todos por esta presencia virtual y arrancamos nomás. Este, digo, hablar de Don Pepe es hablar de la figura política más importante del Uruguay en el siglo XX. Habrá quienes simpaticen con él o lo admiren como nosotros, podrá haber quienes formulen reparos a su obra, pero lo que nadie puede discutir es que fue el uruguayo más importante del siglo XX desde el punto de vista político, la gran figura, así como en el siglo XIX fue Artigas, en el siglo XX fue Don Pepe. Eh, y, y su figura y sus ideas y digamos, el prestigio de Don Pepe todavía están vigentes en la sociedad. Fíjense ustedes que cada vez que hay una encuesta sobre las preferencias ideológicas de los uruguayos y les preguntan cómo se define usted, liberal, socialista, vallista de Valle de Ordóñez, nacionalista, siempre el porcentaje mayoritario es el que está con el vallismo de Valle de Ordóñez. Y esa vigencia del vallismo así medido, digamos, es lo que explica que a los colorados y vallistas nos disputen la propia figura de Valle. Y insisten en decirnos que ya no somos vallistas, que el vallismo está en otro lado, en el Frente Amplio y todas esas cosas, porque saben que esa herencia vale mucho, que la figura de Don Pepe, lo que Don Pepe representa y simboliza en el Uruguay, vale muchísimo al día de hoy. Y por eso toda esta controversia que se plantea a menudo acerca de, bueno, dónde está el vallismo verdaderamente y quiénes lo representan, etcétera. Entonces nos estamos refiriendo a una figura histórica de enorme importancia que mantiene vigencia y que, bueno, para nosotros es una referencia de, digamos, de pertenencia, hasta con un anclaje emotivo muy fuerte. Gritábamos Viva Valle y nos emocionamos. Pero además de lo afectivo, de la señal de pertenencia a un gran partido como el Partido Colorado, hay una ideología vallista sobre la que es bueno reflexionar y a la que es bueno analizar para sacar conclusiones para la acción política de hoy. Porque no olvidemos que Valle de Ordóñez no fue un pensador en abstracto, un filósofo que estuviera allí en la soledad elucubrando y escribiendo libros. Valle fue un hombre de acción, un político, un gobernante, un estadista, un propagandista de ideas, un hombre que eh, creó una empresa periodística que fue el diario El Día, con la cual hizo una enorme obra de difusión ideológica y de afirmación política que lo trascendió a él. Valle murió en 1929 y el vallismo siguió andando y el diario El Día siguió siendo una tribuna vallista enormemente importante y las ideas de Valle siguieron calando en la sociedad uruguaya y eso es parte de lo que explica su vigencia hasta hoy. Entonces Valle fue un hombre de acción y por ser un hombre de acción tuvo que tener en cuenta no solamente sus ideas, sus convicciones filosóficas, que Valle sí las tenía,
sino además las concretas circunstancias en las que tuvo que actuar. Y esto hay que tenerlo presente, porque si las circunstancias no son las mismas, entonces no tendría sentido repetir mecánicamente las mismas cosas que hizo Valle para poner en práctica sus ideas a principios del siglo XX. ¿Tá? A veces la lealtad a Valle y la admiración por Valle hacen que algunos piensen que hacer vallismo hoy, en el 2020, puede consistir en trasladar mecánicamente lo que hacía don Pepe a principios del siglo XX y aplicarlo ahora. A mí me parece que eso no tiene sentido, que no puede haber una repetición, una copia irreflexiva, porque todo ha cambiado. El mundo cambió y la sociedad cambió. Y es indispensable tomar nota de esos cambios y ajustar nuestra acción en consecuencia para que nuestra acción política tenga sentido. A mí me interesa sobre todo captar lo que hace distinto a Valle, lo que lo distingue, lo que hace que haya sido lo que fue. Valle tenía muchas cosas en común con la dirigencia política de su tiempo. Es decir, no fue distinto en todo, tenía muchas cosas comunes. En primer lugar, porque Valle era colorado, pertenece, es una, como se ha dicho tantas veces, el vallismo es una rama del gran tronco colorado, que tiene características muy claras. El Partido Colorado es un partido republicano y liberal. Eso nos viene de Rivera y de la defensa de Montevideo. Y Valle, don José Valle Ordóñez, es parte integrante de esa tradición colorada, republicana y liberal. Y otros colorados que no fueron vallistas en aquellos años, eran también republicanos y liberales. Y la dirigencia política nacionalista que enfrentó a Valle, y no olvidemos que el enfrentamiento llegó inclusive a los campos de batalla en 1904, era también republicana y liberal. La Constitución de 1830, la primera que tuvo el país y que mantuvo su vigencia hasta 1919, era un símbolo que valía para todos los uruguayos, tanto los blancos como los colorados. Y era, digamos, la expresión del ideal republicano y liberal. Y en eso comulgaban todos. O sea que Valle, y aún quienes fueron sus principales adversarios durante su vida política, que fueron los nacionalistas, los blancos, tenían eso en común. Todos respetaban los conceptos básicos de la democracia republicana y liberal. Y eso me parece que hay que tenerlo bien presente. O sea, no es por ahí que Valle es distinto de los demás. Hay otro rasgo que Valle comparte con sus contemporáneos, tanto colorados como blancos, y es que todos actuaban en el marco de una economía que era una economía capitalista. ¿Qué quiere decir? Una economía en la cual los medios de producción eran de propiedad privada, la Constitución reconocía la libertad de empresa, la libertad de trabajo, y se funcionaba con el régimen de trabajo asalariado, es decir, el patrón que contrata a sus empleados y les paga un salario. Son las bases, las instituciones básicas del capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción, libre empresa, trabajo asalariado. Todo eso era aceptado por todos los participantes de la política de aquellos años. Y el vallismo nunca pretendió terminar con el capitalismo. Nunca quiso sustituirlo por el socialismo, por ejemplo. Eso le imputaban a Valle sus adversarios, cuando Valle tomaba algunas medidas de gobierno y le decían, pero estas son medidas socialistas. Cuando creó el Banco de Seguros, por ejemplo, con el monopolio sobre algunos seguros, estos son medidas socialistas, y no lo eran. Y el vallismo deslindó claramente eso, y uno de los discípulos de Valle, tal vez el más importante, Baltasar Brum, lo dijo con todas las letras. Nosotros lo que nos proponemos es la humanización del capitalismo. La humanización, no su eliminación ni su sustitución por otro régimen económico. O sea que en esto también Valle
es como los demás dirigentes políticos de su tiempo. La diferencia está en otro lado. Lo que hace al vallismo distinto, similar, lo que lo caracteriza, lo que lo define a mi juicio, es su preocupación por la justicia social. Eso es lo que hace distinto a Valle de los demás. Valle pone en primer lugar la lucha para mejorar la situación de los más débiles, de los desposeídos, de los más vulnerables, de los que menos tienen. Ahí está su preocupación por la situación de los trabajadores, que se tradujo en la legislación obrera del vallismo, en la ley de 8 horas, la ley de accidentes de trabajo, el descanso semanal, esa preocupación por los trabajadores, que fue una impronta característica del vallismo, al punto tal de que Valle, cuando en algún momento decía, le proponían que el partido grado pasara a llamarse vallismo, pura y simplemente decía, no, si nuestro partido no se llamara como se llama, yo creo que debería llamarse Partido Obrerista. Esto lo dijo don Pepe. Tenía una preocupación para hacer que los trabajadores, que cuando él empezó a actuar en política no tenían prácticamente ningún apoyo, ninguna ley que los amparara, tuvieran ese apoyo. Y apoyó inclusive a los huelguistas, que la huelga era mala palabra en aquellos años, se la identificaba con el anarquismo, con el socialismo, con formas que se consideraban prácticamente subversivas. Y Valle, cuando fue presidente, no dudó en respetar a los huelguistas. Y cuando hubo una huelga muy importante que hizo que el conflicto durara mucho tiempo y hubo incidentes en las calles y todo, Valle mantuvo, digamos, la neutralidad del gobierno y se abstuvo de emplear la fuerza pública contra los huelguistas. Y los huelguistas fueron un día en manifestación a la Casa de Gobierno y Valle salió a saludarlos, y les dijo, mientras respeten la Constitución y las leyes, mientras respeten el orden público, no van a tener un enemigo en el gobierno. Tomen nota de las dos cosas. No van a tener un enemigo en el gobierno mientras respeten la Constitución y las leyes, mientras respeten el orden público. Es decir, él concebía a los trabajadores, a sus reivindicaciones, a su lucha dentro del Estado y con la obligación de respetar las leyes igual que todos los demás. Así como trabajó por mejorar la suerte de los trabajadores, mejoró para mejorar la condición de la mujer. Valle fue sin duda el primer feminista, el primer dirigente político que se planteó como tarea mejorar la condición de la mujer, emanciparla de su sumisión histórica, atávica al hombre. Y ese es el sentido de las leyes de divorcio, que empiezan con Valle. La ley de divorcio de 1907, que el divorcio por causal, por riñas y disputas, y después, en 1911, la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer. Esto fue en su tiempo un adelanto revolucionario, espectacular. Era toda una concepción distinta de lo que era el papel de la mujer en la sociedad. Ya no tenía que ser necesariamente, fatalmente, esposa y madre, sino que podía liberarse del matrimonio por su sola voluntad. Esto hoy no nos llama la atención. En aquellos años era francamente revolucionario. Y bueno, y Valle empieza también la prédica por la igualdad de los derechos civiles de la mujer, por los derechos políticos de la mujer, por el derecho al voto para la mujer que en aquellos años no votaba. Recuerden que la mujer vota por primera vez en 1938. Ahí vota en una elección presidencial. Hubo antes el famoso plebiscito de Cerro Chato en 1927, que eso fue, digamos, extraoficial, pero ahí ya, fíjense que el clima cultural de la época era tal que se admitió que la mujer en esa ocasión en que Cerro Chato tenía que determinar a qué departamento quería pertenecer, porque está en el límite entre varios, se admitió que las mujeres votaran por primera vez en ese plebiscito. O sea que este es otro gran capítulo de la acción de Valle, la lucha por la emancipación de la mujer, y desde ahí hay que ver una creación del vallismo, que fue la Universidad de Mujeres. Como había resistencias culturales, resistencias sociales para que las mujeres fueran a la misma universidad a la que iban los hombres, la sociedad de aquella época no veía con buenos ojos eso, parecía como una especie de forma de promiscuidad o cosa por el estilo. Ahí Valle hizo una especie de acción afirmativa y dijo, bueno, vamos a crear una universidad solo para mujeres, para que puedan asistir allí, obtener su título profesional, sin que nadie mire mal lo que están haciendo por pensar que van a buscar novio, cosa por el estilo.
dicho esto coloquialmente, ¿verdad? Pero digo, es la misma preocupación por mejorar la suerte de la mujer en la sociedad. Ustedes se acuerdan, esto es una anécdota conocida, Valle escribía artículos en El Día hablando a favor de los derechos de la mujer y lo firmaba con el seudónimo de Laura. Firmaba con el seudónimo de Laura y ponía de así su pluma, sus ideas al servicio de esa causa, que fue el primero, absolutamente el primero, en sostener como líder político. Como en el plano de la doctrina, simplemente de la exposición de ideas, hubo un antecedente significativo. Otro gran hincha de los derechos de la mujer fue José Pedro Varela. Ya en 1868-69, en algunas conferencias en el Ateneo, hablaba de los derechos de la mujer. Pero Varela lo planteó en un plano puramente especulativo, doctrinario. Don Pepe hizo con eso acción política, obra legislativa y de gobierno. También se preocupó por los ancianos. Ahí vienen las pensiones a la vejez, también obra del vallismo. A la gente que llegaba a cierta edad se le pagaba una pensión, no una pensión, digamos, que fuera la contraprestación de aportes hechos, como son hoy los aportes a la seguridad social, que después se traducen en un derecho a la jubilación. No, no. La pensión a la vejez era por el solo hecho de haber llegado a determinada edad, a los 70 años. A la gente que tenía 70 años se le pagaba una pensión porque decía don Pepe la manera de que el anciano deje de ser una carga para el hogar en el que vive y se le reciba, digamos, o se le tenga allí de mejor grado porque él también aporta a la convivencia del hogar. Y así como apoyó a los trabajadores, a las mujeres, a los ancianos, tuvo también una preocupación fundamental que fue la del niño. En lo que fue el primer discurso político por radio que se emitió en el Uruguay en los años 20, Valle, que fue el primer dirigente político que dio un discurso por radiotelefonía, como se llamaba entonces, dedica su discurso en primer lugar al niño. Dice, os hablaré del niño. El niño es débil como una flor, y ahí seguía. Y después lo conectaba con la madre. Decía, porque para proteger al niño tenemos que proteger a la madre. Y ponía el énfasis en que había que proteger a la madre sin importar si era esposa y madre, es decir, madre de un hijo legítimo, si era madre soltera. Y en el programa del vallismo de aquellos años, el programa de los años 20, hay una cláusula que dice la mujer madre merece el bien de la República, cualquiera sea su estado civil. Esto hoy nos parece algo que no llama la atención. En aquellos años era revolucionario y habla del espíritu, digamos, de apertura, de justicia y el espíritu humanitario del vallismo. En aquellos años de vigencia del Código Civil en su versión original de 1868, los hijos no solamente se dividían entre legítimos y naturales y tenían distintos derechos, sino que además dentro de los hijos naturales estaban las categorías especiales, categorías malditas, que eran los hijos sacrílegos, que eran los hijos de algún sacerdote que violando sus votos sacerdotales hubiese tenido relaciones sexuales y hubiese engendrado un hijo, y además los hijos adulterinos, que eran los hijos tenidos fuera del matrimonio por una mujer casada. Esos estaban especialmente discriminados. El vallismo termina con eso, con esas distinciones y postula como un ideal la igualdad de derechos entre todos los hijos, sin importar si eran legítimos o naturales. Obra que recién se terminará de completar durante la primera presidencia de Sanguinetti y después de la dictadura, cuando la última reforma en ese sentido equiparó totalmente el tratamiento de hijos legítimos y naturales en la sucesión de sus padres. Pero estas son cosas planteadas por el vallismo. Y todas estas cosas, la protección de los obreros, la promoción de las mujeres, la protección de los niños, de los ancianos, todo eso le dio un contenido social formidable al vallismo. Y eso sí lo hace totalmente distinto de lo que era la política del siglo XIX. En el siglo XIX, lo que predominaba absolutamente, digamos, el denominador común era el viejo liberalismo, que veía al Estado básicamente como juez y gendarme. Es decir, lo que tiene que hacer el Estado es asegurar la vigencia del derecho. Para eso hay policía, para eso hay jueces, hay un ejército para defender naturalmente la frontera, la integridad
territorial y la soberanía, pero ahí termina el Estado, no tiene que meterse en más nada. Valle en ese sentido es un gran innovador. Dice, no, hay que hacer muchas más cosas, hay que hacer todo esto que vengo de mencionar recién. Y el Estado es el instrumento para esto, a través de la legislación y a través también de una acción económica y social que requiere instrumentos nuevos. Y esos instrumentos van a ser las empresas públicas que crea el vallismo. Cuando Valle crea, digamos, bueno, toda esa serie de empresas públicas que creó el vallismo, la UTE, después la nacionalización completa del Banco República, el Banco de Seguro, la Administración Nacional de Puertos, todo eso forma parte de una concepción económica en la cual el Estado tenía que suplir las deficiencias de aquella economía uruguaya tan primitiva del principio del siglo XX, donde no había capital suficiente para hacer todas las cosas que había que hacer para generar la infraestructura productiva que el país necesitaba para desarrollarse y crecer. Había que generar energía eléctrica, bueno, y ahí viene la creación de la UTE, y había que crear carreteras, puentes, caminos. Hay una acción formidable de Valle en obras públicas, que cruza el país con caminos, con carreteras para fomentar el desarrollo. Crea la Administración Nacional de Puertos para que ese que es desde los orígenes de nuestra nacionalidad es un puntal de la existencia del país, eso tuviera un adecuado desarrollo. Es el primero en plantear el tema del puerto de aguas profundas. Esto que ahora apareció en la presidencia de Mujica como una novedad. Lo planteaba don Pepe, que se lo imaginaba en la Coronilla. Eso fue una idea, no se concretó. Estábamos muy lejos de poder concretar algo así. Pero todo esto responde al mismo designio. Y la idea de las empresas públicas era que produjeran bienes y servicios cada vez mejores, de calidad superior cada vez, a precios accesibles para el pueblo, para llevar los bienes y servicios y darle la mayor extensión posible y mejorar así el nivel de vida, las condiciones de vida de la sociedad. A veces le preocupaba cómo vivía la gente, quería que viviera cada vez mejor. Decía, en cada hogar tiene que haber un asiento para la felicidad. No le decía a la gente, bueno, confórmense con poco, arréglense con lo que tienen, ahorren y después se verá. No, sino que se preocupaba por crear las condiciones y generar las condiciones para que la gente viviera cada vez mejor, porque pensaba que en cada hogar tenía que haber un asiento para la felicidad. Y esta prédica y esta acción del vallismo caló profundamente en la sociedad, le valió la adhesión de los grandes sectores populares que vieron que el vallismo se preocupaba por ellos, que el vallismo no solamente les garantizaba la vigencia de la Constitución y de la ley, la firmeza de las instituciones, sino que además se preocupaba por crear las condiciones que permitieran que la gente viviera cada vez mejor. Y por eso el vallismo fue el gran partido popular del Uruguay. Y por eso mantuvo su vigencia durante tantísimo tiempo. Y esto que hizo hizo don José Valle Ordóñez en su tiempo, lo va a retomar después Luis Valle. Y cuando Luis Valle, en su tiempo, en sus circunstancias, que ya no eran las mismas que las que había en los tiempos de don Pepe, desarrolle la misma acción de gobierno inspirada por los mismos ideales, aunque con otros instrumentos, va a volver a poner en vigencia esa popularidad del vallismo, que lo mostraba como el adalid, el campeón de las causas populares, y la gente lo veía así. Y por eso, esto es apenas un dato menor, pero ilustra lo que digo, cuando Luis Valle llega al gobierno, el Partido Comunista había votado muy bien en la elección del 46. Había tenido una representación parlamentaria interesante. No recuerdo si eran 4 o 5 diputados, pero tuvo una representación parlamentaria importante. Cuando Luis Valle termina su gobierno y se va a las elecciones del 50, el vallismo arrasa y el Partido Comunista disminuye su representación parlamentaria hasta tener que un solo diputado, porque los trabajadores, el pueblo, vieron que el partido político que respondió mejor a sus aspiraciones era el vallismo y no tenían que ir a buscar soluciones populares en otra parte. Entonces, yo creo que este compromiso con la causa popular es lo que hace distinto al vallismo de los otros colorados, los no vallistas, los riveristas de Manín y Ríos, y los nacionalistas también, que estaban en otra línea de pensamiento económico y social, que defendían en general los postulados, las ideas de un liberalismo conservador. Liberales sí, respetuosos de la Constitución y de la ley también, por supuesto, pero
con reparos a lo que llamaban el avancismo de Valle, el inquietismo del vallismo, que siempre estaba pensando en reformas para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de los sectores más humildes de la sociedad. Eso fue lo que hizo del vallismo lo que fue. Eso fue lo que lo metió en la entraña popular y lo que le dio su vigencia, que hasta hoy conserva. ¿Qué pasa? Que ha pasado un siglo largo desde la primera presidencia de don Pepe, en el 2029 estaremos a un siglo de su muerte, y entonces aquí cambió todo. No solo cambió la sociedad uruguaya, el país entero, cambió el mundo. Vaya si ha habido cambios en más de un siglo. Entonces, por eso lo del comienzo. Si nosotros no podemos pensar en repetir hoy mecánicamente las cosas que hacía don Pepe en su tiempo, porque el mundo cambió, y la economía cambió. Y nosotros tenemos que saber adaptarnos a esos cambios para que nuestra acción pueda ser fiel a los mismos ideales. Cuando digo que las cosas cambiaron, concretamente ¿a qué me refiero? Fíjense este fenómeno de nuestro tiempo que es la globalización. Eso que hace que los cambios tecnológicos, productivos que se producen en cualquier parte del mundo, después tengan repercusión en todos los países, entre ellos el nuestro. Y que, digamos, nos ponen frente a condiciones que tenemos que respetar, porque no podemos nosotros dictar las reglas al mundo. Sabemos perfectamente, y esto ya es un lugar común en el Uruguay, aceptado desde hace mucho tiempo por todos los partidos, que para crecer necesitamos exportar, que tenemos que crecer hacia afuera porque nuestro mercado interno es muy pequeño, somos 3.400.000 personas aquí en Uruguay, en un mundo de más de 7.000 millones de habitantes, es imposible pensar en producir únicamente para el mercado interno, tenemos que pensar necesariamente en la exportación. Y sabemos que eso implica además la necesidad de llegar a acuerdos comerciales. Esa es la necesidad que tiene hoy el país. Nos quejamos porque no tenemos acuerdos que nos permitan acceder a los grandes mercados en las condiciones que necesitamos para poder vender nuestra producción. Si no tenemos acuerdos comerciales, tenemos que pagar altos aranceles, quedamos fuera de la competencia y perdemos mucho dinero ahí. Ahora, si queremos acuerdos comerciales, tenemos que sujetarnos a las reglas que vienen con los acuerdos comerciales. Y esas son, por un lado, las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio, y por otro lado, las reglas que se establezcan en cada acuerdo en particular. Y eso le quita al Estado la posibilidad de actuar, digamos, unilateralmente, como podía hacerlo en los tiempos de don Pepe. En aquellos años se podía aplicar aranceles a discreción para frenar la entrada de productos extranjeros, y de esa manera, ese era el pensamiento dominante, favorecer a la industria nacional. El Valle era partidario de esto, era proteccionista. Decía, hay que poner freno a la importación de productos extranjeros porque de esa manera logramos que tenga trabajo la industria nacional, que dé empleo a trabajadores uruguayos, etc. El argumento clásico a favor del proteccionismo, que ya existía en el Uruguay desde, digamos, 1875, 1880. Ya la Torre tomó las primeras medidas proteccionistas en nuestra historia económica. Pero ese proteccionismo de Valle, que en su tiempo tenía su razón de ser y su sentido, hoy por hoy es impracticable. Hoy lo que necesitamos son otras cosas, son acuerdos comerciales que nos permitan exportar y a cambio de eso permitan también importar, porque eso está estudiado por los economistas. Si queremos exportar mucho, tenemos que importar mucho también. Entonces, no tiene sentido cerrar la economía, tenemos que abrirla para poder desarrollar nuestras fuerzas productivas y de esa manera generar empleo y bienestar. Ahora, cuando entramos en el comercio internacional, están las reglas de la OMC, están las reglas de los tratados comerciales, que nos imponen disciplinas de las que no podemos evadirnos. Tenemos que, bueno, me refería a los aranceles. Hay otras reglas, por ejemplo, la de trato nacional, esto ya ni siquiera es de la OMC, viene de antes, viene del GATT, que dicen que tenemos que tratar a los productos que importamos del mismo modo que tratamos a los productos que se producen acá. No podemos ponerle un impuesto a los otros que no le pongamos a los nuestros, porque tenemos que la obligación de darle trato nacional a todos. Y si no lo hacemos, nos exponemos a represalias
en el plano del comercio internacional. Entonces, fíjese cómo limita eso la posibilidad del Estado de tomar medidas, digamos, discriminatorias en favor de la producción nacional. Las reglas comerciales del mundo de hoy prácticamente no permiten eso. No nos permiten tampoco excluir de las compras públicas a los que producen fuera del país. Los tratados nos exigen que permitamos que accedan las empresas extranjeras a las licitaciones para las internacionales, que por eso mismo son internacionales. Son todas restricciones a la soberanía absoluta que tenía el Estado en materia económica a principios del siglo XX. Y hay que contar con eso, porque si no, no podemos comerciar con el mundo y necesitamos hacerlo si queremos desarrollo y crecimiento. Necesitamos más cosas, necesitamos, por ejemplo, inversión. Y la gran inversión es inversión extranjera. Puede haber inversiones locales, sí, pero las inversiones que marcan la diferencia son inversiones extranjeras. Y a la inversión extranjera, para atraerla, hay que hacerle concesiones en materia tributaria, en materia de tarifas públicas. Todo esto que se les ha estado dando a Bosnia primero, a UPM después, a Montes del Plata en tercer lugar, luego nuevamente a UPM, son concesiones que hay que hacer para que haya inversión extranjera. ¿Qué es lo que tiene sentido conceder? ¿Qué es lo que le conviene al país conceder? Bueno, este es el área de la discusión. Se le reprocha al gobierno del Frente Amplio en el periodo pasado haberle concedido demasiado a UPM, y uno tiene la impresión de que en algún sentido, en algunas cosas fue así, efectivamente que se les concedió demasiado. Pero más allá de este caso concreto, el concepto importante es que necesitamos inversión extranjera para que haya crecimiento, y eso también le impone al país ciertas concesiones que quizás no hagamos de buen grado, pero que sin las cuales no tendríamos esa inversión extranjera que necesitamos. Esto tampoco era así en tiempos de don Pepe. Don Pepe miraba con desconfianza a las empresas extranjeras, que en aquel momento eran fundamentalmente británicas. Los británicos tenían los ferrocarriles, las aguas corrientes, la empresa telefónica, y todo eso ya venía funcionando mal desde antes de Valle. Se decía que los servicios que brindaban esas empresas extranjeras eran caros y eran malos. Y entonces el vallismo critica a esas empresas extranjeras y en la medida en que puede hacerlo, las combate y trata de sustituirlas por capital nacional y en algunos casos por el capital del Estado y la presencia del Estado. Eso, que en aquel momento tenía un sentido y una explicación y una justificación, en el Uruguay del 2020 ya no tiene sentido, porque al contrario, hemos comprendido que necesitamos inversión extranjera para que el país pueda crecer, para que el país pueda desarrollarse y generar el empleo, sin el cual nuestros muchachos se van al exterior a buscar lo que acá no encuentran. Que ese es otro tema. Digo, cambió la economía, se produjo este fenómeno de la globalización, que por supuesto no fue de un día para el otro, que hace tiempo que está, pero eso crea un escenario nuevo en el que el Estado no puede plantearse las mismas cosas que se planteaba a principios del siglo XX cuando actuaba Valle. Las circunstancias han cambiado, nos obligan a cambiar nosotros. La sociedad también cambió. Esto también es muy importante. La sociedad uruguaya del 2020 no tiene mucho que ver con la sociedad uruguaya de 1900. En aquel entonces éramos más o menos en números redondos 1 millón de habitantes. En el censo de 1908 éramos 1 millón de habitantes. Había todavía una inmigración que seguía llegando a Uruguay, fundamentalmente en los países europeos, y era una sociedad de mucha gente joven. Fíjense cómo ha cambiado esto hasta el día de hoy. Somos 3.400.000, pero una sociedad envejecida, esto lo dicen los demógrafos, con pautas demográficas similares a las de los países europeos, propias de sociedades maduras, y donde lo que hay es un fenómeno no ya de venida de los europeos para acá, sino de emigración de los uruguayos hacia los países europeos cuando pueden emigrar. En los últimos años eso se alteró de algún modo porque acá tuvimos un tiempo de bonanza económica y en Europa hubo dificultades. Ahora tenemos todas las restricciones del coronavirus, pero hasta hace muy poquito había una cola frente al consulado acá de España, en la Avenida Brasil, que todos podíamos ver cuando pasábamos por ahí. Y
seguramente compañeros de ustedes o alguno mismo de ustedes que está pensando en obtener el pasaporte italiano o español para tener posibilidades de ir a la Unión Europea y trabajar allá. Eso también cambió. Y en esta sociedad uruguaya de hoy, que tiene pautas de consumo muy distintas a la del Uruguay austero y frugal de principios del siglo XX, de lo que la gente quiere es vivir mejor, quiere consumir más. Hay una prédica de gente como Mujica, por ejemplo, que elogia la pobreza, el vivir con poco, y dice que el ideal es vivir como los Kumsan, aquella tribu africana, dice que trabajan 2 horas por día y el resto se la pasan chusmeando entre ellos. Esa es una utopía regresiva, pasatista, yo creo que profundamente reaccionaria, pero no es lo que quiere la sociedad uruguaya, que lo que quiere es vivir mejor. Aunque sean votantes del Frente Amplio, pretenden ganar mejores sueldos, trabajar menos si es posible, tener sus vacaciones en lugares atractivos, tener un auto, pasear. Si lo que la gente quiere es vivir mejor, y para satisfacer esas aspiraciones de mayor consumo, tenemos que asegurar que vamos a generar los bienes y servicios necesarios para satisfacer esa demanda. La economía tiene que andar bien, y esa es una exigencia que también tiene que enfrentar el Estado que pretende conducir la economía. Tenemos que hacer las cosas de tal manera que la economía produzca, que haya crecimiento, que haya desarrollo, que haya empleos atractivos. Y todo eso nos obliga a dialogar con el mundo y a hacer que las cosas funcionen acá de tal manera que se radique la inversión extranjera, que podamos exportar desde acá a cuanto más destinos mejor. Bueno, y todo eso, digamos, cambia profundamente lo que eran las condiciones del Uruguay en el que vivió y actuó políticamente Valle y Ordóñez. Nos pone en una situación distinta. Y también digo, así como cambia la economía y cambia la sociedad, cambia también el sistema político. Hoy tenemos, y cambia, digamos, los movimientos sociales. Cuando Valle actuaba, había sí sindicatos y había un movimiento sindical incipiente en algunos sectores de la economía, en algunos sectores del trabajo, pero todavía era muy nuevo, era muy joven y era muy débil. Por eso los trabajadores de aquel entonces valoraban tanto la acción de Valle a favor de los trabajadores. Eso cambió. Hoy tenemos un movimiento sindical no solamente muy fuerte y muy organizado, sino que además está alineado ideológicamente con posturas marxistas que tiene una visión de la economía y de la sociedad y del Estado profundamente distinta de la que tuvo y tiene el vallismo y tienen hoy los partidos republicanos y democráticos. Nosotros vemos al Estado desde una perspectiva democrática y decimos la soberanía existe radicalmente en la nación. La nación elige a sus representantes, esos forman el gobierno que nos representa a todos y tienen legitimidad para gobernar. Y entonces a las leyes hay que respetarlas y hay que cumplirlas porque en definitiva emanan del pueblo soberano. La concepción dominante en sectores del Frente Amplio y del movimiento sindical del PCNT es distinta en este sentido. No tienen el mismo respeto que tenemos nosotros por la voluntad de la nación soberana. Acuérdense lo que pasó con el plebiscito primero, el referéndum primero y el plebiscito después sobre la ley de caducidad. El pueblo ratificó 2 veces la ley de caducidad. La ratificó expresamente en el referéndum del año 1989, donde votó por confirmar la ley de caducidad, y luego cuando le propusieron anularla en el 2009, no acompañó la propuesta y fracasó. O sea, hubo 2 ratificaciones populares. Y el Frente, al decir de Eleuterio Fernández Huidobro, se pasó 2 plebiscitos por las partes. Es decir, no respetó el pronunciamiento popular y dictó leyes que establecían lo mismo que habían querido establecer al impugnar la ley de caducidad sin lograrlo. Después Mujica dijo un día, lo político está por encima de lo jurídico, la misma falta de respeto al derecho, que en definitiva es expresión de la soberanía popular. Y después, digo, estoy tomando ejemplos casi que al azar. La construcción del Antel Arena fue directamente en contra de la Constitución de la República, que dice que las empresas del Estado solamente pueden dedicarse al giro que les asignan las leyes y tienen que dedicar sus recursos a esos negocios, lo que las leyes dicen que pueden hacer. La Carta Orgánica de Antel no le da el cometido ni la atribución de construir estadios. Sin embargo, hicieron una obra de $100 millones al margen de la Constitución y la ley, como se lo dijo el Tribunal de Cuentas. Y pasan por encima de eso como si no tuviera ninguna importancia.
y pretenden justificarlo en las ventajas que significa el funcionamiento delante de la arena, cómo mejoró el barrio, cómo le dan escenario a los espectáculos populares, ¿sí? Pasando por encima, insisto, de la Constitución y la ley, porque es otra cultura política, porque ven las cosas de otra manera, porque no le dan la jerarquía que tiene al concepto de la soberanía popular y el Estado de Derecho. Y más recientemente, en estos días, habrán escuchado a Fernando Pereira, alto dirigente del PCNT, diciendo que aunque la ley, la LUC, establezca restricciones a la ocupación o la prohíba, ellos van a seguir ocupando igual, porque no es cuestión de legalidad, dijo Pereira. Los derechos que se consiguen en la cancha se defienden en la cancha. O sea, ¿qué quiere decir acá la expresión en la cancha? Quiere decir por la vía de hecho. Es decir que aunque la ley diga que no se puede ocupar, bueno, el PIT-CNT entiende que van a ocupar igual y habrá que desocupar por la fuerza pública. Nos están diciendo eso. Todo esto indica una concepción del Estado, de la sociedad, del derecho, que no es la democrática y republicana. Yo le decía al principio de esta charla que cuando Valle actuaba, había un gran consenso en el sentido de que, bueno, que el Estado tenía que ser democrático, republicano, liberal, en el sentido de respeto por los derechos del hombre. Acá es otra cosa. Acá la concepción es la concepción marxista de la lucha de clases. No hay una nación que nos comprenda todo. Lo que hay son clases enfrentadas. Y la lucha de clases no se sintetiza en un gran acuerdo nacional. La lucha de clases sigue hasta que una clase derrota a la otra. Es la utopía de la sociedad sin clases a la que se llega después de que el proletariado triunfa. Es una visión de la sociedad totalmente diferente de la nuestra, una visión del Estado totalmente diferente de la nuestra, una visión del derecho totalmente diferente de la nuestra. Y ese es el adversario de hoy del vallismo. No es el nacionalismo con el cual hemos acercado posiciones, porque ellos se acercaron a las nuestras al admitir que el Estado tiene mucho que hacer en pro de la justicia social. Los adversarios de hoy son los que sostienen estas cosas que acabo de señalar y que tienen en definitiva una visión de la economía que va a contramano del mundo y a contramano del anhelo de la gente de vivir cada vez mejor. Todo eso se pudo disimular más o menos cuando vivimos en tiempos de bonanza económica durante los dos primeros gobiernos del Frente Amplio y un poco del tercero quizás. Porque en esos tiempos de bonanza, con altos precios para nuestras exportaciones, con bajos precios del petróleo, bajas tasas de interés en el mundo, bueno, era posible repartir, dejar contenta a la gente y no causar daño al aparato productivo ni agobiar con demasiados impuestos a la población. Cuando pasó la bonanza, y se empezaron a ver las patas a la sota y se empezó a ver una política, digamos, que seguía repartiendo lo que ya había dejado de haber en abundancia, que iba generando un déficit fiscal cada vez mayor, y empezaron a aparecer las pujas por ejemplo, aumentar los impuestos, aun cuando era evidente que el aparato productivo ya no podía sostenerlos más. Y empezaron los reclamos desde el PIT-CNT, por ejemplo, para aprobar convenios internacionales como el 198 de la OIT, que prohíbe el despido en la empresa privada, salvo causa justificada, de hacer de los trabajadores privados, igual que los funcionarios públicos, con todas las consecuencias que eso podría tener en el Uruguay de hoy. Entonces son visiones del Estado, de la sociedad y de la economía, que son muy distintas de las nuestras. Y ahí están los adversarios ideológicos de hoy, que no son los mismos que los del principio del siglo, que han cambiado. A principios del siglo el vallismo se enfrentaba al liberalismo conservador del nacionalismo. Hoy por hoy se enfrenta a esa visión entre marxista y populista de la economía, que tiene su respaldo político en el Frente Amplio y tiene el apoyo del movimiento sindical. Y es en este contexto nuevo, en este mundo nuevo, en esta economía nueva, en este sistema político nuevo, que tenemos que ver nosotros cómo impulsamos nuestros ideales. Y así como hay cambios, todos estos que he venido señalando, yo creo que hay también grandes continuidades en las que tenemos que concentrarnos. Porque una cosa en la que el vallismo puso siempre el énfasis desde Valle y Ordóñez y que mantiene hasta hoy plena vigencia, a pesar de la globalización, a pesar de los cambios en la economía, de la nueva tecnología, a pesar de todo, una cuestión fundamental es el énfasis en la educación. El vallismo puso un esfuerzo enorme por fortalecer y mejorar la educación del pueblo. Venía con el antecedente valiosísimo de José Pedro Varela.
hizo una gran obra para continuar y profundizar la acción de Varela. El vallismo sembró de escuelas públicas el país. Valle creó en la segunda presidencia los liceos departamentales y luego le dio un gran impulso a la enseñanza media. Y luego estableció además la gratuidad de la enseñanza superior. Fuimos los pioneros en América en eso. Chile hasta hace muy pocos años tenía a los estudiantes en la calle peleando por la enseñanza universitaria gratuita. Nosotros la tenemos con Valle desde el principio del siglo XX. Entonces, ese enorme esfuerzo educativo que hizo el vallismo de principios del siglo se continuó después en los años 50, cuando la enseñanza secundaria tuvo un enorme incremento de la matrícula, y continuó durante después los gobiernos vallistas después de la dictadura, porque la reforma de rama, la educación inicial, las escuelas de tiempo completo, los centros regionales para profesores, todo eso son obra de los gobiernos vallistas, del segundo gobierno de Sanguinetti, que muestra la gran continuidad con la obra educativa del primer vallismo. Yo creo que hoy, en las actuales circunstancias, la cosa más importante que nosotros podemos hacer en perspectiva de mediano y largo plazo es mejorar la educación y volver a hacer de ella lo que inicialmente fue, lo que tiene que ser, que es una vía de ascenso social. Actualmente funciona al revés, aumenta la brecha entre los sectores de la sociedad. Las pruebas PISA y las demás pruebas que se han hecho muestran que los niños que vienen de los hogares de menores ingresos, los niveles socioculturales más bajos, son los que menos aprenden. Entonces la enseñanza funciona en ese sentido como un elemento que profundiza la brecha en vez de disminuirla. Y tenemos que lograr que vuelva a ser lo que debe ser. Es una vía de ascenso social, para que no importa lo humilde que sea el hogar donde un chico nace, a través de la escuela, del liceo, de la enseñanza superior, de todas las ramas posibles de la enseñanza, logre ascender socialmente. Eso los gobiernos del Frente Amplio no lograron que mejorara, al contrario, yo creo que profundizaron el deterioro. Por muchas razones, entre ellas por formas de concebir la enseñanza en el sentido de que cuanto menos se exija, mejor. Me parece que es al revés. Tenemos que aumentar la exigencia para tener una educación de calidad, que llegue a todos y que les dé a todos la posibilidad de incorporarse exitosamente a la sociedad moderna con todo lo que exige en todos los sentidos. Este es un sentido claro, me parece, de lo que tiene que ser la tarea del vallismo hoy. Pero naturalmente esto no se agota en eso. Hay muchos otros campos donde tenemos que retomar el hilo, digamos, de la conversación inicial de don Pepe con la sociedad. ¿Cómo hacer para que la gente pueda vivir cada vez mejor en una economía que funcione cada vez mejor y en un Estado que sea cada vez más respetuoso de los derechos individuales, de los derechos humanos, de la Constitución y de las leyes? Esta idea es la idea en definitiva del país modelo, un país donde dé gusto vivir porque se vive en paz, porque se vive en el respeto de la ley, porque hay posibilidades de progresar con el propio esfuerzo, porque hay una cultura del trabajo, del respeto, de la valoración del esfuerzo de cada uno. Esa es la utopía vallista, que no está encerrada en un dogma, porque el vallismo nunca fue dogmático. No hay una receta para esto, no hay una fórmula preestablecida. Tenemos que ir buscando cada día, en cada circunstancia, la forma de acercarnos a este ideal. Es un ideal liberal, humanista, solidario, respetuoso de los derechos de cada uno y al mismo tiempo consciente de que no somos individuos puestos uno al lado de otro, sino que formamos un conjunto. Y ese conjunto de personas es la República, en cuanto está regida por la Constitución y por las leyes, en cuanto hace que la autoridad sea la expresión de la voluntad popular, en cuanto nos constituye como esa democracia ejemplar que ha sido el Uruguay en los mejores momentos de su historia. Ese es el sentido de nuestra lucha. Los adversarios hoy no son los mismos que eran a principios de siglo, son otros, pero nuestros ideales, lo que nos alienta, eso es lo que permanece, lo que está vigente, y la tarea política, no la tarea, digamos, de lucubración filosófica, sino la tarea política es encontrar las maneras de concretar esto en la realidad de este Uruguay de hoy. Si logramos hacerlo, vamos a reafirmar nuestro derecho a decir que el vallismo está hoy, como siempre, en el Partido Colorado. Y esa es la mejor garantía de que Uruguay va a seguir siendo la democracia ejemplar, la república y el país modelo que siempre hemos querido que fuera. Por ahora termino acá y estoy a las preguntas y comentarios de ustedes. Bueno, Ope, muchísimas gracias por esa exposición. Creo que fue brillante, tuvo muy buena, muy buena. Eh, Aviso a Juca que en este momento es el anfitrión que voy a pasar a ser yo para ordenar las preguntas. Eh,
Ahí va. Bueno, así que sigo grabando yo. Acá tenemos la grabación.